Hello guys, welcome to this session. This is our review session because next week we have our examen final. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de repaso, pues en la cual estaremos repasando lo que vimos las semanas 7, 8, 9, 10, perdón, 8, 9, 10 y 11, eh, ya que la próxima semana, la semana número 13, tendremos nuestro examen parcial. ¿Ok? So, vamos a comenzar. El primer tema que vamos a repasar es el presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo. ¿Para qué se usan? Bueno, el presente perfecto continuo lo vamos a utilizar para hablar de acciones que comenzaron en el pasado y continuaron hasta el presente o hasta el futuro. ¿Ok? Es decir, lo usamos para hablar de una acción que comenzó en el pasado y comenzó hasta el presente o una acción que comenzó en el pasado y que acaba de terminar. Mientras que el pasado perfecto continuo lo utilizamos para acciones que, si bien comenzaron en el pasado, terminan en el pasado, pero que ocuparon un espacio de un periodo de tiempo para realizarse. ¿Ok? Ujú. A grandes rasgos tenemos entonces que el presente perfecto continuo nos muestra acciones que tienen una repercusión en el presente, mientras que el pasado continuo nos habla de acciones que sucedieron antes de otra acción en el pasado. ¿Ok? El vocabulario de esta unidad pues será continuous, continuo, action, acción, duration, duración, recent, reciente, emphasize, enfatizar, event, evento, have been, han estado, work, trabajo, ongoing, en curso, until, hasta, software, ese software, logistics, que es logística, development, desarrollo, process, proceso, y market, mercado, así como analysis, análisis. La estructura gramatical del presente perfecto continuo se compone de un sujeto, seguido de has or have, más el verbo to be en pasado participio, que es been, un verbo con terminación en ing y un complemento. Mientras que la estructura del pasado perfecto se compone de un sujeto, seguido de have, más been, un verbo con terminación en ing y un complemento. Ejemplos: we have been optimizing our supply chain to reduce delivery times. Our suppliers have been improving their production processes to meet increasing demand. Y del pasado perfecto continuo, the warehouses have been receiving shipments from various suppliers before the system crashed. The procurement team have been negotiating with overseas suppliers for several months when the trade regulations changed. ¿Ok? La estructura negativa se compone de un sujeto, seguido de de has or have, más la partícula negativa not, verbo to be en pasado participio y un verbo con terminación en ing. Mientras que la estructura negativa del pasado perfecto se compone de un sujeto, had, not, been y verbo con terminación en ing. Ejemplos: we haven't been optimizing our supply chain to reduce delivery times. Our suppliers haven't been improving their processes, to meet increasing demands. The warehouse had not been receiving shipments from various suppliers before the system crashed. The procurement team had not been negotiating with overseas suppliers for several months when the trade regulations changed. ¿Ok? La estructura de la pregunta comienza con el have or has, más sujeto, más been, más verbo con terminación en ing, mientras que el pasado continuo comienza con had, más sujeto, más been, más verbo con terminación en ing. Ejemplos: have we been optimizing our supply chain to reduce delivery times? Y del pasado perfecto, had the warehouse been receiving shipments from various suppliers before the system crashed? Importante es recordar el uso. Recuerden, el presente perfecto continuo lo utilizamos para hablar de una acción que comenzó en el pasado y tiene repercusiones en el presente, mientras que el pasado perfecto continuo lo usamos para hablar de una acción en progreso en el pasado que comenzó antes de otra acción.
en el pasado. Seguido de esto, vamos a ver los tiempos, la narrativa de tiempo, narrative tenses. Y dice, el objetivo, pues, es que identifiquen, ¿no?, la narrativa de los tiempos. Es decir, el pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto y pasado perfecto continuo. Asimismo, hay que entender las diferencias entre estos tiempos verbales al redactar una historia, contar una historia en diferentes contextos. Entonces, usamos la narrativa de los tiempos o los tiempos de narrativa para contar historias, describir eventos o explicar acciones que sucedieron en el tiempo, ¿no? Estos tiempos verbales nos ayudan a organizar eventos de una manera que nos sea sencillo seguirle la pista a quien lo está contando. ¿Ok? Asimismo, nos ayudan a expresar una línea de tiempo de eventos con claridad. Asimismo, para indicar orden y la duración en que sucedieron, la duración de cada uno de estos eventos. El vocabulario de esta unidad, perdón, de esta clase es Logistic Teams, equipo de logística, supply chain, cadena de suministro, inventory levels, niveles de inventario, warehouse, almacén, procurement manager, gerente de compras, negotiate, negociar, regulations, regulaciones, production department, departamento de producción, complete the order, completar el pedido, materials, materiales, automation technology, tecnología de automatización, delivery times, tiempos de entrega, track, rastrear, resolve, resolver. La estructura gramatical, pues tenemos pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto y pasado perfecto continuo. Y bueno, algunos ejemplos con el pasado simple que lo usamos para hablar de acciones que se completaron en el pasado. Dice, the company negotiated new terms with its supplier last month. The company did not or didn't negotiate new terms with its supplier last month. And the question form, y la pregunta dice, did the company negotiate new terms with its suppliers last month? Del pasado continuo tenemos que se utiliza para acciones en progreso en un punto específico del pasado. Ejemplo, we were tracking the shipments when we noticed a delay. We weren't tracking the shipments when we noticed a delay. And we were tracking the shipments when we noticed a delay. Ejemplo con el pasado perfecto. By the time we received the order, the warehouse had already processed it. Forma negativa. The warehouse had not or hadn't already processed the order by the time we received it. Y pregunta, had the warehouse already processed the order by the time we received it? Ahora, con respecto al pasado perfecto continuo, tenemos que se utiliza para acciones que, lle- se- que requirieron tiempo y que se completaron antes de otra acción en el pasado. Ejemplo, the logistic team had been working on improving the delivery system for months before the new software was implemented. The logistic team had not or hadn't been working on improving the delivery system for months before the new software was implemented. And had the logistic team been working on improving the delivery system for months before the new software was implemented. Después de esto, tenemos la voz pasiva. Y la voz pasiva la utilizamos para em, diferenciar de la voz activa y para diferenciar el registro activo y el registro pasivo, ¿no? La utilizamos para cuando queremos hacer un énfasis en el resultado de la acción, más no en quién lo realizó. Esa es la diferencia de la voz. Ese es el uso de la voz pasiva. ¿Ok? Y dice, utilizamos la voz pasiva en inglés para muchas razones muy importantes, particularmente cuando queremos darle énfasis a la acción o quien recibe la acción, más no la persona que la realizó. Es decir, con la voz pasiva nos importa más quién recibió esa acción, cuál fue el resultado de esa acción, pero no nos interesa saber la persona que realizó dicha acción. ¿Ok? Algunas razones para usar la voz pasiva, bueno, enfatizar la acción o el resultado cuando a la persona que realiza la acción no se conoce o no se sabe quién fue.
para hacer una oración más formal o impersonal, para evadir la culpa o responsabilidad, cuando quien recibe la acción es más importante que quien la hace. Y comúnmente se utiliza en textos científicos o técnicos para enfatizar el resultado de algún proceso. El vocabulario de esta sesión fue Logistics Team, equipo de logística, Manage, gestionar, inventario, perdón, Supplier, proveedor, Warehouse, Warehouse Staff, personal del almacén, Load, carga, cargar, Truck, camión, Order, pedido, Ship, enviar, Quality, calidad, Process, procesar, Return, devolución y Customer Service Center, centro de atención al cliente. La estructura gramatical de la voz pasiva afirmativa comienza con un sujeto seguido del verbo to be más el pasado participio y opcional podemos agregar la persona que realiza la acción mediante la preposición but. Y a esta persona se le conoce como agente. Ejemplo, the shipment was delivered by the courier. ¿Sí? Eh, ahora, esta oración, si la dijéramos en presente simple, perdón, en presente simple lo que va a cambiar es el verbo to be, es decir, en vez de ponerlo en pasado, lo ponemos en presente. Si hablamos del futuro, pues bueno, vamos a utilizar el verbo to be en futuro, que sería will be. Si es presente continuo, pues utilizamos el verbo to be am, is, are, más being, are being, is being, am being. Y el presente perfecto, pues utiliza have been, ¿ok? Más el pasado participio y el agente que es opcional. La oración negativa se compone de un sujeto, el verbo to be, la partícula negativa not, pasado participio y el agente que es opcional. Ejemplo, the shipment was not delivered by the courier. Si fuera en presente simple, sería the report is not prepared by the manager. Pasado simple, the order was not shipped yesterday. Future simple, the products will not be inspected tomorrow. The present continuous, the packages are not being sorted in the warehouse. And the present perfect, the items have not been packed carefully. Otro ejemplo, perdón, ahora, la forma de pregunta se compone del verbo to be, seguido del sujeto, pasado participio, y el agente que es opcional. Ejemplo, was the shipment delivered by the courier? En presente simple, is the report prepared for the manager? Was the order shipped yesterday? Will the products be inspected tomorrow? Are the packages being sorted in the warehouse? Have the items been packed carefully? Y pues bueno, eh, sería todo de la voz pasiva. La voz pasiva se enfoca en mencionar el resultado de la acción, más no en quién realiza la acción. Y por último, tenemos el reporter speech, que el reporter speech nos ayuda a contar o decir lo que alguien más ya dijo. Es decir, es como decir, "Ah, aquella persona dijo esto, aquella persona me contó esto". Bueno, eso es el reporter speech. Se utiliza para describir o reportar lo que alguien más ya dijo, sin la necesidad de citarlo o de citar sus palabras exactas. ¿Sí? Esto nos permite llegar a, pues de llegar a la información que estamos buscando, a hablar de opiniones o hacer afirmaciones que, bueno, dar afirmaciones que otros más hicieron de una forma general y sintetizada. El vocabulario de esta sesión, eh, pues tenemos supplier, que es proveedor, logistic team, que es equipo de logística, delivery routes, que es rutas de entrega, review, que es revisé, inventory records, que es registro de inventario, this morning, esta mañana, warehouse staff, personal del almacén, finished, terminó, y loading process, que es proceso de carga. La estructura gramatical, pues bueno, la oración afirmativa dice cambia el verbo
usualmente hacemos un cambio hacia atrás, es decir, del presente al pasado, del pasado al presente perfecto, del presente perfecto al pasado perfecto. ¿Ok? Los sustantivos pueden cambiar dependiendo en quién está dando el reporte y hacia quién se le está dando el reporte. La estructura más o menos del sujeto, verbos de reporte, puede ser said, stated, explained, más la palabra that, sujeto y verbo, pero cambiando el tiempo verbal. Si está en presente, si la persona lo dijo en presente, pues lo cambiamos a pasado. Si lo dijo en pasado, lo cambiamos a presente perfecto. Si es presente, y si lo dijo en presente perfecto, lo cambiamos a pasado perfecto. Ejemplo, tenemos en discurso directo, the shipment arrives tomorrow. Para decir que esta persona dijo esto, decimos, he said that the shipment arrived the next day. La oración negativa es algo similar a la oración afirmativa, solamente que agregamos la partícula negativa not. Es decir, sujeto, verbo de reporte, that, sujeto, partícula negativa no, y verbo backshift, que se cambia. Ejemplo, the product is not available this week. Cambiaría a ser, she mentioned that the product was not available that week. Y por último tenemos la pregunta. Y en el en el discurso de reporte, las preguntas no necesariamente necesitan llevar un signo de interrogación o la estructura de la pregunta. ¿Por qué? Porque estamos mencionando lo que alguien más dijo, o preguntando en este caso lo que alguien más preguntó. Tenemos dos tipos de preguntas, es decir, preguntas cerradas que solo utilizan, que solo dan respuestas de sí, de no. Dice que podemos utilizar if o whether para introducir la pregunta, y preguntas con WH, las cuales usan pues las question words como who, what, when, where, why, how, sin hacer esta inversión en el discurso indirecto. ¿Ok? Am, También, bueno, aquí tenemos la estructura, ¿no? De las preguntas cerradas, sujeto, verbo de reporte como ask, wonder, más if o whether, sujeto, verbo, back, backshifted, que lo cambiamos de presente a pasado y así. Y las preguntas abiertas comienzan con un sujeto, verbo de reporte, pregunta who, what, where, etcétera, la que queramos usar, sujeto y verbo cambiado de tiempo verbal. ¿Ok? Ejemplos, dice, we have reduced our transportation cost by 15% this quarter. Y lo cambiamos a reported speech como management stated that they had reduced transportation costs by 15% in the quarter. Otro ejemplo, we will deliver the shipment on Friday. Y decimos, the supplier promised that they would deliver the shipment by Friday. ¿Ok? Y pues bueno, a grandes rasgos, esto es el reported speech. Es para mencionar lo que alguien más dijo. Y de hecho, pues bueno, serían, perdón, denme un segundo. Serían a grandes rasgos, pues los temas de esta sesión. No sé si hay alguna duda, pregunta, me pueden mandar mensaje por medio de la plataforma. Recuerden que pues aún hay tiempo para entregar la actividad de regularización, video de puntos extras y las actividades integradoras 1, 2, 3 y 4. Cualquier cosa me pueden mandar mensaje. Recuerden, la siguiente semana tenemos el examen parcial. Hasta luego, chicos. Bye, see you.